Samusca, Mashikunas, Guabicunas, Taitacunas, Wambracunas, Panicunas, Huayquicunas, Yucasati, Micana, Maruca y Zapanta, Chapaxis, Rumaquichos, Alasaca, Manta, de Ecuador, la Capimanta. Hermanas de todos los rincones del mundo que ven este material audiovisual, déjenme darles fraternales abrazos y saludos de parte de este servidor, parte de este Runa Quichua Salasaca. Les he traído a presentar una de las biosferas más importantes que tiene la región de España. Este es nada menos que el Parque de Protección Oficial Turístico y totalmente natural del Montseny, en Cataluña, cerca de San Celoni. Es una de las montañas, es uno de los espacios naturales más importantes que tiene esta comunidad. Su belleza es impresionante y me recuerda mucho a nuestros Andes, me recuerda muchísimo a nuestra Tungurahua, a nuestra Imbabura, a nuestro Cotopaxi, a toda nuestra Yacta Andina, Perú, Bolivia, Ecuador, etc. Quiero primero hacerles la cordial invitación a que me ayuden a difundir este material audiovisual, que es un material documental sin fines de lucro, como es el 100% de mi trabajo en Europa, en esa lucha ardua por rescatar las tradiciones ancestrales y milenarias de nuestros taifas y pachimamas, no solamente de nuestro Ecuador, sino prácticamente de todos los Andes. Así que en esta ocasión he querido sumarme a esa lucha vertiginosa de mantener las raíces culturales con esta etiqueta y esta marca de ser inmigrantes. Así que espero que las Yacta puedan comprender el doble, triple y quíntuple esfuerzo que se hace por sacar adelante nuestros solsticios, nuestras tradiciones, nuestros vestimentos, nuestras lenguas, por sacar adelante nuestra espiritualidad, nuestra medicina, nuestra filosofía, forma, pensamiento, de hacer, ser, estar, tener, ¿no?, de nuestra cultura andina basada en el amautismo. Muchos desconocen qué es el amautismo, espero que puedan leer algunos de mis libros, 34 libros amparados sobre el estudio científico, antropológico, sociológico de la cosmovisión andina, basado estricta y específicamente en darles a comprender qué es el amautismo. En esta ocasión me sumo a la lucha de una de las precursoras, luchadoras, entre tantos más en Cataluña, como es la Mashi Lucía Hualpa con toda su familia. Ella es Runa Quichua Guarmicuna de Tabalomanta, es una pedagoga, es una musicoterapéutica, es una profesora docente académica y también es pianista, que vive en Sabadell, en un punto muy popular y principalmente muy concurrido por la comunidad de Otavalo, donde están todos los machis otavaleños que pertenecen a la Asociación o Federación de Artesanos, Comerciantes Otavalos en Cataluña. Mashi Lucía tuvo el sueño de crear un coro de niños para poder enseñarles por medio de la música y del canto nuestros racim, nuestra sagrada lengua, el quichua. Así que después de ver la presentación de sus esfuerzos y sus trabajos por mantener la lengua, gracias a que ella tiene un grupo musical rodeado de jóvenes de muchísimas nacionalidades, principalmente otavaleños, y que enmarca la música autóctona de Otavalo, del Ecuador, ¿no?, para los solsticios, principalmente el Cuya Raimi, Capa Raimi, el Inti Raimi, etc. Así que ella, junto con este grupo musical que han conformado, que se llaman Aliu Hatunailius, quiero enviarles agradecimientos por formar parte de este material audiovisual, que la intención, como les dije en un principio, solamente es ayudarles a difundir y a fortalecer las tradiciones y el esfuerzo de todos aquellos que luchamos cada día por preservar nuestras tradiciones, porque según la antropología, filólogos, sociólogos, historiadores, lingüistas, dicen que nuestra lengua, el runacime, va a desaparecer en menos de 21 años. Así que esa es mi lucha, intentar de otra forma ayudar a la preservación, en que Europa conozca quiénes somos los runas. No somos indios, no somos indígenas, somos runas. Los
que estamos siempre con la Pachamama, pues somos unas pachas conectados, enraizados, esa cadena, esa fuente macrovibracional energética, producto de la Alpamamanta, de la Pachamamita, de esto que están observando, queridos hermanos y hermanas de los rincones del mundo. Los protagonistas son los niños nacidos en Cataluña o en diferentes puntos de Europa, pero que uniéndose a este llamado que hace la profesora y maestra Lucía Hualpa, con ese grupo musical y todos sus integrantes, Hatunayos, a que vengan a formar el coro musical para niños, y así puedan aprender niños de indígenas runas quichuas, nacidos en Cataluña en este caso, algunos en otros puntos de Europa. Me llamó mucho la atención, entonces decidí lograr este material. Espero que les guste lo que les he preparado. Eso no lo tiene Brasil, no lo tiene Venezuela, no lo tiene Argentina, no lo tiene, una vez más, Ecuador. Entonces nuestro pueblo no está consciente de que geográfica, de que histórica, de que antropológicamente tenemos un país extraordinariamente único y diverso en las especies. ¿Por qué en las Islas Galápagos dicen no? Ecuador, el país de los 4 mundos. Eso es verdad. ¿Algunas palabras, Taita? Cuando nos diga. Sí, 3 veces con esto, por favor, ahora que estamos todos. Sí, eso. Y vamos pasando, vamos caminando, eso, despacito. Muy bien. Sí, como si fuese agua, ¿no? Mira, puedes. Voy. Tú poniendo a los que van a pasar por ahí, eso es que se vayan lavando con esto, ¿sí? Gracias. Venga, acá, mano. Al agua, gracias. Pues tienes que etiquetar. Tienes que tirar 3 veces el agua en la cabeza. Lo que hace eso es bajar todo lo estrés, sale por la planta de los pies. Entonces, el agua entonces si no quieres que te mojes, sí. Bien. En la cámara. Querida. Buenos días, Maru. Buenos días y bienvenidas a este día maravilloso. Cuéntanos un poquito, por favor, dónde nos encontramos y qué tiene de especial este domingo. Hoy estamos aquí en Sabadell, en la escuela de música, es Músics de Gracia. Y voy a hacer un ensayo con mis niños del coro de infantil de Hatunayos. Así que vamos para allá. Lucía, ¿de dónde te nace la idea de crear un coro cantado e interpretado en lengua runashimi, quichua? Pues todo nace de la organización del Runacay, del evento que hicimos el 6 de abril del 2024. El grupo Hatunayos iba a participar tocando en escenario música. Y entonces yo, como tengo mis primos pequeños y pequeñas, entonces les quería hacer cantar una canción en quichua. Pero después mi pensamiento fue mucho más amplio y dije, ¿por qué no invito a todos los niños que están aquí creciendo lejos del Ecuador para que canten una canción con nosotros? Y entonces por eso nació el coro de Hatunayos. Tú eres profesora, eres maestra. ¿Cuántos años en Cataluña? Llevo aquí desde que tengo 5 años. Llevo 20 años aquí en Cataluña, en España. Y sí, soy profesora de música, soy pianista y soy músico y también soy musicóloga. Ahora el reencuentro para este ensayo de los niños del coro es en este centro. Háblanos un poquito del centro, por favor. La Escuela de Música Músics de Gracia es una escuela de música donde se promueve la música en conjunto para tocar con otros niños.
una música familiar, conocida, que no importe el nivel que tengan, pero pues, que puedan tocar las canciones que más les guste. No se rige por una formación más académica como conservatorios, sino como mucho más familiar y de amistades, y por eso estamos aquí también. La música, ¿por qué elegir la música en otra carrera a la hora de estudiar y de profesionalizarte? Porque me gustaba mucho la música desde que era muy pequeña. Entonces, siempre mis padres me dijeron que tenía que dedicarme y estudiar aquello que a mí me gustara hacer, porque así el día de mañana en el futuro no me cansaría de eso y de lo que yo podría trabajar. ¿Qué diferencia hay entre la enseñanza de los niños catalanes a nuestros niños runa quichuas, nacidos también en Cataluña? La diferencia es más musical, porque hay diferentes estilos musicales, pero al fin y al cabo creo que la docencia es la misma para ambos, tal vez de diferentes maneras, hay diferentes metodologías, porque por ejemplo en una música clásica se va a enseñar diferente que en una música tradicional. Pero al fin y al cabo todo es docencia, al final todos aprendemos. ¿Cuál ha sido el resultado de los niños a la hora de convocarles? ¿Sí tuvo llamado? ¿Hay colaboración por parte de los padres? La verdad que tuvo muy buena acogida, creo que mejor de la que nos esperábamos todos. Yo de por sí creía que podía ser un buen proyecto y entonces así fue. Los padres me apoyaron muchísimo y toda la comunidad indígena aquí, sobre todo de Sabadell, me apoyaron mucho. Y también tengo alumnos aquí en el coro que no son indígenas, también son mestizos y aún así están aquí apoyando también el proyecto. Lucía, ¿quién es Lucía Hualpa? Por favor, nos encantaría que nos expliques quién eres. Yo soy, ahora mismo, qué pregunta es compleja, Maru. No pasa nada, a veces tratar de contar qué es lo que llevamos en el corazón, qué nos ha llevado a transformarnos en una maestra, por qué te gusta la docencia. Tantas preguntas sin respuestas. Yo soy Lucía Hualpa, Lucía Aymara Hualpa López. Nací en Hamburgo, en Alemania, y mi madre es de Otavalo, de la comunidad de San Juan Alto, y mi padre es de Sicuani, que pertenece a la provincia de Cusco, del Perú. Yo he crecido aquí en Cataluña, en España, desde que tengo 5 años, y desde muy pequeñita siempre me han inculcado la música y nuestra cultura en mi casa, en mi propia familia. Y recuerdo sobre todo con mucho cariño esos tiempos en donde escuchaba mucha música andina y folclórica en casa, y que mi madre me cantaba y que mi padre también, que es músico también. Lucía veía, sentado en una de tus, supongo, tu hijo musical, tu piano. ¿Por qué elegir el piano para transformarte en una profesional de la música? ¿Por qué el piano? El piano desde que era muy pequeña me gustó. Me acuerdo que en la escuela de música me enseñaron muchos instrumentos, y de hecho el que me gustaba más era la arpa. Pero como en el conservatorio de Sabadell no había arpa, dije, ¿cuál es el que se parece más al piano? Pues, sí, al piano, a la arpa, perdón. Entonces por eso cogí el piano, porque es un instrumento muy familiarizado y por eso cogí el piano, y desde ahí nunca he dejado de tocar el piano. ¿Cuántos años tocando el piano, Lucía? Ahora mismo son ya 20 años tocando el piano. ¡Wow! Sorprendente. Nos vas a regalar un tema a toda la gente que tenga la oportunidad de disfrutar de este maravilloso material audiovisual en el que contamos pues tu trayectoria, tu carrera, tus sueños. Luego hablaremos de tus miedos, pero primero música. Qué bonito. San Juanito tradicional, aeroplano. ¿Extrañas el Ecuador, Lucía? Mucho, mucho. ¿Qué es lo que más extrañas de nuestra tierra? La gente, la calidez de la gente, de mi comunidad, a mi familia, a mi mamita, sobre todo a mi papito, a mis abuelitos que están allá. Y los paisajes que tiene son hermosos. Allí me encanta la naturaleza y allí se respira por toda la naturaleza. Los inmigrantes siempre tenemos esa noción de expresarnos de nuestro país de la mejor forma.
Pero si tuviéramos que hablar la otra parte negativa, porque no todo siempre es bueno, ¿no? ¿Cuál sería la negativa de Imbabura, de Otavalo? Una pregunta difícil. Sí, porque tal vez lo que viene a ser lo más negativo es sobre todo de las partes gubernamentales, que a veces no se organizan bien y a veces la gente busca más el beneficio propio que el beneficio común de los hombres. Aquí hablamos más de conceptos musicales, del ritmo que tiene, de las partes que tiene. También ubicamos al Ecuador en Sudamérica, conocimos el volcán Imbabura. Y también, sobre todo, les hablé del principio de reciprocidad, de somos una comunidad, todos somos una gran familia en la comunidad. Conocimos los instrumentos con los que se tocan y también hablamos un poco pues, de la filosofía, de nuestra visión del mundo que tenemos como pueblos quichuas. Lucía, entonces, una cosa importante. Estamos cerca de un mes trascendental para nosotros en nuestros solsticios y tenemos la fiesta sagrada del Inti Raymi. ¿Qué pasa con ello aquí por Sabadell? Nosotros desde hace muchos años, la comunidad indígena de aquí de Sabadell se festeja el Inti Raymi el 23 de junio. Este año cae un domingo, 23 de junio, donde todos nos reunimos para tocar música y para zapatear y danzar toda la noche. Así que aquí estaremos para dar para honrar una de nuestras grandes festividades, la más importante, que es el Inti Raymi, en donde se le agradece a la Madre Tierra y al Padre Sol por todos los alimentos dados. ¿Tu inspiración dentro de la música? ¿Alguien que sea como tu ícono o admiración o ídolo? ¿Quiénes serían? Si es un hombre, ¿cuál sería? Es que aquí tengo varios exponentes para mí importantes que se han formado, porque como decía, yo soy pianista sobre todo, entonces también me han formado en música clásica y tengo a grandes pianistas como por ejemplo Marta Argerich, o también tengo a la música más folclórica y andina, que, por ejemplo, grandes músicos que tenemos como los Jarcas, Yapus, Calamarca, para mí son mis referentes. ¿Y los masis otavaleños, Ñucanchiñán, qué pasa con ellos? También, por ejemplo, Charijaya, Ñanda Mañachi, sobre todo los primeros discos que tienen. Yarina son también, hermosos, ¿no? Yarina, ¿quién más tengo? No me acuerdo. Sí, mi nombre es Manuel Perugachi, vengo de la comunidad de Puyaro y estoy aquí viviendo ya 33, 34 años, pero he estado en otros, como todo indígena otavaleño, pues buscándonos la vida, ¿no? ¿Cuántos años fuera de la tierra? 33 años. Artista, músico, gestor cultural, ¿de dónde nace esta vocación? No podría decirte esto, ¿no? Porque que soy un gestor cultural. La idea, pues, si estamos hablando acerca del Runacay, el Runacay fue una idea que tuve y vi la necesidad que hay aquí aquí en Sabadell, en Cataluña, en España, porque ya tenemos una tercera o cuarta generación aquí y vi la necesidad de que hay gente que no puede viajar a Ecuador, pues a celebrar lo que es el Pauca Raymi, a celebrar el Inti Raymi, y vi la necesidad de que nuestro idioma se estaba perdiendo. Estuve también viendo de que la ropa, pues ya la gente ya no usamos la ropa. Y quise traer una parte de Otavalo acá, para que nuestros hijos, nuestros machis, nuestros hermanos, nuestros niños, nuestros guaguas, puedan ver lo que es un Runacay. Para los pueblos originarios de Abya Yala, del Tahuantinsuyo. Sería el mes de junio, solsticio, 21 de junio. Agradecemos nosotros a nuestra Madre Tierra por las cosechas. Agradecemos
con nuestra danza, con nuestra música, por todo ese alimento que nos ha dado. Un último mensaje para enviar a todas las personas que tengan la oportunidad de mirar este material audiovisual desde su corazón. ¿Qué les puede decir a la hora de sacar adelante nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra espiritualidad? ¿Qué le puede decir un runa hatun mashiku de Otavalo Manta? Me gustaría que todos los runas que estamos en todas partes del mundo prácticamente, rescatemos lo que es nuestro idioma, nuestra vestimenta, rescatemos, y una manera de rescatar es enseñándoles música, enseñándoles canciones, enseñándoles a tocar instrumentos. Quichuas de Otavalo Manta en Sabadell. Bienvenida. Ali Shamushkakapaichi, Ñukanchi Yactamanda, Sabadelma. Ñuka Xutimikapan, María Oyagata. Bueno, bienvenidos a esta ciudad de Sabadell. Mi nombre es María Oyagata. Sí, pues el Runacay se fundó hace un mes atrás aquí, como el compañero nuestro anterior Manuel Perugachi fue el principal proyector de este evento. El Runacay principalmente fue el objetivo, revalorizar y fortalecer la identidad y dar nuestro mensaje hacia los jóvenes, hacia los niños, para que pues esto siga, ¿no? Siga la cultura, nuestra identidad. Entonces, el objetivo que ha sido del Runacay ha sido muy grande, ha sido muy acogido ante nuestra comunidad indígena que vive aquí en Sabadell, en Barcelona, y con esto pues nosotros queremos dar un mensaje a todos los jóvenes, los niños, de que no es necesario estar en nuestra yacta, que estemos donde estemos, fuera de nuestro país, pues mantener nuestra tradición, nuestras raíces, ¿no? Entonces, eso fue el objetivo principal del proyecto del Runacay. Si les puede dar un mensaje desde la voz de ese corazón indomable que tienen nuestras mujeres guarmicunas en nuestra yacta y fuera de la yacta, como es el caso de estos maravillosos Hatun Guayquis, runas quichuas otavalos. Desde su corazón de guarmicuna, por favor, envíales un saludo a todas las mujercitas en este Inti Raymi. ¿Qué les diríamos? Sí, bueno, el mensaje sería para todos, para todas las mujeres, los varones, sería pues el mensaje de mantener, ¿no?, nuestras raíces, nuestras culturas, estemos donde estemos, fuera de nuestro país, donde nos encontremos. Para nosotros es muy importante el mantener la tradición, las raíces por nuestra futura generación. Entonces, también pues de igual manera pues festejamos aquí lo que es el Inti Raymi, y también lo hacemos pues para lo mismo, ¿no? Para el mismo proyecto, o para la misma ¿organización? Para la misma organización. Entonces, pues lo que queremos también con esto es también pues que nuestros jóvenes, nuestros niños, pues el día del Inti Raymi pues nos unamos, que haya unión y que se fortalezca, ¿no?, este día que es para nosotros pues es el Inti Raymi, el agradecimiento a la Pachamama por los frutos que nos da, ¿no? Entonces mi mensaje sería pues que sigamos adelante con todos los proyectos que tengamos en cualquier rincón del mundo, y que pues el objetivo sea pues eso, revitalizar y fortalecer nuestras raíces. Ese sería mi mensaje. Yupaychani Mashi. Yupaychani. Es un caballito azul, ¿vale? ¿Conocéis, por ejemplo? Mira, aquí está el caballito azul, que seguramente lo habéis visto. O tal vez no. En la letra aquí, mira. Aquí ¿Ya viste el mismo de esa letra? Sí, y aquí está el caballito azul, ¿vale? Después está el blanco, pero tenéis que pintarlo de azul vosotros. Sí. ¿Vale? Si queréis le pintáis. Bueno, este
este caballito azul lo que hace es que nos viene a buscar en las noches. ¿Para qué? Para ir a dormir. ¿Vale? Entonces, este caballito aparece cuando el sol se va a dormir. Claro, y el cielo se viste ¿de qué color? De carbón. ¿Pero por qué es de carbón? ¿Alguien me lo sabe decir? Porque el caballito azul. Y otra vez. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Muy bien, esa primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Sí? ¿Os ha quedado claro que en esta canción voy a comenzar yo primero y después vosotros? Tú. Lo repetís. Canto yo y hacemos así. Pero cuando hacemos la parte de toro tiki, ¿cómo vamos? Todos juntos, ¿eh? Todos juntos a la vez desde el principio. Vale, ahora viene la segunda parte. Si los guambritos sienten que... Si los guambritos sienten que... Pregunta, ¿qué son los guambritos? Nosotros. ¡Ah, muy bien! Ustedes son los guambritos. Claro. A ver, comienzo yo. Si los guambritos sienten que... Si los guambritos sienten que... Sus ojos se quieren cerrar. Sus ojos se quieren cerrar. Es porque pronto llegará. Es porque pronto llegará. Trotando el caballito azul. Arriba. Trotando el caballito azul. Y ahora viene la parte de toro tiki, pero es un poco diferente aquí. ¿Se habéis escuchado? Ahora dice: sobre su lomo viajará. Aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última cosa. A ver quién se atreve a hacerlo. Hacer lo de la vaca de antes con el baloncesto de ahora. ¿Cómo sería? A juntar las dos cosas. Mira. Uy, perdón. ¿Veis? ¿Sí? Pero tienes que empezar primero en la vaca y después en el baloncesto. Muy bien, a ver, probamos. Eso. ¿Repetimos esto? Jacuya rilla mamita. Y cantando sería Jacuya rilla mamita. Ahora viene Papacito carril cani. ¿Eso qué quiere decir? Jacuya rilla mamita. Papacito carril cani. Jacuya rilla mamita. Papacito carril cani. Jacuya rilla mamita.
de San Juan, en homenaje al Padre Sol, el Inti Raymi ya está aquí. Ganaremos energías para estar fuertes y cantar. Yukanchi Sinchi Yuya Saba, Arika Mapa, Atipa Juntos tenemos ¿Cuántos años tienes? 8 años. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Y tú? Yo me llamo ¿Te gusta el coro? Sí. ¿Te gusta cantar? ¿Bailar? Bailar. Qué bueno. ¿Y tú? ¿Y cuántos años tienes? 9. ¿Te gusta el coro? Sí. ¿Bailar o cantar? ¿Qué más les gusta? Cantar. ¿Y en quichua? ¿Les gusta la lengua quichua? Sí. ¿Y el catalán? Sí. ¿Y el español? Qué bueno. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Y cuántos años tienes, Carlita? Qué bonito.